la bienvenida a los que nos ven por internet también. Bienvenidos a todas las personas que se suman ahí, a todas las personas que comparten la palabra de Dios por ese medio. Es un buen medio social que tenemos, una buena herramienta para poder compartirlo. Amén. ¿Se recuerdan del tema pasado? ¿Algunos se recuerdan? ¿Sí? No es con fuerza, sino es con su Espíritu de Dios. Amén. Con el Espíritu de Dios. Amén. Muchas veces, ¿por qué es necesario este tema? Vemos que le avanzamos bastante el domingo. Es unos temas largos, pero tratamos el día domingo resumirlo un poquito porque es un tema un poco complicado para darlo el día domingo, pero creo que a veces es muy necesario porque a veces como que se olvida ese tema o como que lo damos que eso pasó hace 2000 años y ahora no, o eso le pasa a ciertas personas y a mí no. Aclaramos el domingo pasado, para los que no estuvieron, de que el Espíritu Santo realmente lo recibes desde el momento que recibes a Cristo en tu corazón. Desde ese momento tú y yo somos sellados, somos marcados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es lo que se usaba antes, un sello para decir, eso es propiedad mío. Entonces, antes tenían como un anillo que daba el sello. De eso es lo que habla la palabra de Dios, que somos sellados, somos adquiridos por Él, fuimos pagados por precio de sangre. Y la respuesta está cuando Jesús dice, hermanos, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene el Espíritu Santo. Amén. Porque ambos, los tres, son uno. Podemos decir, que lo expliqué ese día, como el agua, que es líquido solo líquido sólido y gas, pero en realidad es H2, ¿sí? H2O. Entonces, es la misma, es la esencia, pero se puede dar en diferente. Ahora, el que está en medio nuestros, hermanos, es el Espíritu Santo, pero en sí también es Jesús, porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, que dijo Jesús. Ahí podemos ver cómo, una vez más, el Espíritu Santo habita en las personas cuando ya aceptan a Cristo en su corazón, desde ese momento. Amén. No, lo he dicho varias veces, a veces hay campamentos o eventos que se hace para orar, para que recibas al Espíritu Santo. Y está bien, no tenemos nada en contra de esos, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo vino por una oración que hizo Jesús al Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba preocupado, que no quería dejar huérfanos a sus discípulos, que en este caso llega a usted y llega a mí la palabra hasta el día de hoy, que Él no nos dejó solo. ¿Puedes decirle a tu compañero, no estoy solo? ¿Sí? Así, Dios no nos dejó solo, hermanos. Jesús no nos dejó solo, dejó a un consolador, dejó a alguien que nos guía, a alguien que nos recuerda, a alguien que nos redarguye, a alguien que, si Pablo lo dijo de esta manera, si yo no conociera la ley, dice, tampoco supiera lo que fuera bueno o lo que fuera malo. Ahora, hoy en día, hermanos, tenemos la dicha y la maravilla de tener a ese agente purificador dentro de nosotros, que cada vez cuando nos levantamos y estamos conscientes, sabemos, hermanos, que ese es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Y muchas veces, cuando afinamos nuestro oído espiritual, podemos escuchar, incluso, hermanos, no quiero meterlo en que hay gente que se va al extremo, que escucho, que esto, que miren, si afinamos, la palabra de Dios nos enseña de que Dios habla a sus hijos. Primeramente, el primer medio que tenemos es por la palabra de Dios, que ya está escrito aquí. Por muy pequeño que se vea este libro, hermanos, créame que lo que Dios quiso decirnos ya está aquí. De ahí
pueden inventar otras cosas y esto, el otro, pero tenemos que saber eso, que cuando afinamos nuestro oído podemos escuchar, hermanos, esa vocecita de parte de Dios que nos dice, por ahí no es, vete por aquí, vete por allá, escucha esto. O nos envía a una persona, a un niño, a un viejito, a un adulto, a alguien para poder hablarnos. Y esa es la maravilla de tener ese oído espiritual afinado. Amén. Ahora, en Hechos, vimos ahí en Hechos capítulo 2, y lo vamos a darle una repasada tantito leve para poder, pero vamos a ver el capítulo 1 primeramente, cuando Jesús les promete ahí, Hechos capítulo 1, el verso 6. El 6, leemos 6 y 8. Hechos capítulo 1, 6 y 8, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice así, Hechos 1, versículo 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era una pregunta válida que le estaban haciendo sus discípulos y todos los que estaban reunidos ahí, ¿sí? Aquí era, hermanos, cuando Jesús ya había resucitado, ¿ok? Entonces, esa pregunta abarcaba varias respuestas. Podía Jesús decirlo sí, no, pero sin embargo, Él les da una respuesta más interesante. Fíjense el verso 7. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esta palabra, hermanos, si usted subraya la Biblia, subráyela por favor, le va a ayudar muchísimo. A mí me ha ayudado mucho todos estos años, que muchas veces vienen personas a preguntarnos cosas y piensan que tenemos la respuesta para todo, o uno mismo a veces se hace esa pregunta y te sientes un poco mal porque no entiendes todo. Y Pablo dice, pues en parte conocemos y en parte todavía se nos está siendo revelado. Hay cosas que entendemos o entendimos cuando teníamos, qué sé yo, 5 años, después a los 10 años, a los 15 años, a los 20. Y si todavía estamos, ahora sí que con vida, estamos aprendiendo. Cuando una persona muere es cuando deja de aprender, cuando ya no puede actualizarse, aún en los aparatos. Un aparato es obsoleto cuando ya no puede actualizarse su iPhone o tu smartphone. Ese momento tienes que actualizarlo y conseguir otro. De la misma manera nosotros, y lo más difícil es que entre más estamos avanzando de edad, más vamos acumulando conocimiento y se nos va haciendo más difícil sacar, desaprender lo que ya aprendimos y meter la nueva actualización, el nuevo chip. Y por eso se nos vuelve un poco más difícil y de ahí nos ganan los niños. Por eso decimos, los niños aprenden más rápido. Ellos son una esponjita. Sí, porque es una esponjita que la tiras y nomás absorbe. Nosotros ya somos una esponja que ya está llena de líquido. Se necesita exprimirse y luego absorber de nuevo. Y ¿sabe lo difícil es cuando nos exprime Dios? Que nos saca nuestras creencias, que nos saca lo que nosotros hemos pensado por muchos años, que ha estado bien, así yo nací, así crecí, así era mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y así me voy a morir. ¿Cuántos somos de los que son así, hermano? Nosotros muchas veces nos aferramos a algo. Es como el típico católico, no quiero ofender a nadie aquí ni en las redes sociales, pero le preguntas, ¿usted? No, yo soy católico. Y le preguntas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a misa? Y dice, pues cuando presenté a mi hijo hace 10, 20 años. Y yo digo, eso no es ser católico. O sea, piensan que es hereditario porque tu papá o por tu mamá era eso, pertenecía a eso. No, te tengo noticias. La salvación es personal, es individual. Los hijos, los niños son justificados por el testimonio por uno o dos de los padres
los niños son justificados. Pero ¿sabes hasta dónde? Hasta cuando ya comienzan a tener conciencia. ¿Cuándo es eso? Cuando te digan, ya no te metas en mi vida, mamá, papá, para tu bien o para tu mal. Perfecto, dile, perfecto, mijo, mija. Ya no me meto en tu vida. ¿Y sabes qué? El primero que se metió en mi vida fuiste tú. Por ti no me desvelé, te cambié los pañales, tuve que dejar esto, hacer lo otro. Porque a veces los hijos somos a veces bien desconsiderados a veces. Así que si tú eres hijo, Dios te está hablando a ti. Si tú eres hija y tienes abandonada a tu mamá, a tu papá, hónralo con palabras. Si es posible, hónralo con finanzas. Y tú dices, mi mamá es millonaria, no necesita. Es que no es que necesite, lo necesitas más tú. Amén, porque es una manera de honrar. Háblale por teléfono. A veces muchas personas vienen a este país y se quedan, a veces vienen para según ayudar a sus papás, a sus viejitos. Y allá se quedan los viejitos y ya nunca se recuerdan ni siquiera de una llamada. Vienen aquí y se olvidan de eso. Así que tal vez a alguien en internet Dios le está hablando por eso. Así que vuelve a tus sendas antiguas al principio y haz eso y vas a ver cómo Dios te va a empezar a bendecir. Pero Dios es justo. Entonces, cuidado con eso, por favor. Amén. Entonces, tener esa sensibilidad. Aquí esta respuesta que Jesús les dio, hermanos, en el verso 7, me llega bastante porque una de las cosas que nos dice es, nos pone una limitación, que no lo sabemos todo. ¿Ok? Y hay cosas que a veces por el momento no las entendemos. Pero después pasan los años y después entendemos. Como muchos de aquí, cuando le decíamos a la mamá o al papá que estaba haciendo mal trabajo. Y nuestra mamá nos decía, cuando tengas a tus hijos, hablamos. Cuando tengas a tus hijos vas a ver lo que es desvelarse, lo que es preocuparte dónde está, que todavía no llega. Y tú no te preocupes por mí. Pero ¿qué tal ahora que ya somos papás? Ya somos padres. ¿Cómo va la cosa? ¿Verdad? ¿En qué cambió? Que ahora nos ponemos en el otro lado de la moneda. Y así en las cosas de Dios, hermanos, es la maravilla de estar en Dios, porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo. ¿No dice la palabra de Dios que sus misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Eso quiere decir que cada mañana la regamos, la embarramos, dicen en Colombia, ¿no? Cada mañana Dios nos tiene que poner una misericordia nueva. Y nosotros también irnos actualizando cada día, hermanos, ir aprendiendo más. Eso de que no nos toca a nosotros, aún a sus discípulos, saber las sazones. Hay cosas que solamente Dios puso en su potestad y en sola su poder, en nada más. Una de esas, ¿alguien se recuerda cuál es la más típica? La venida de Cristo, ¿se recuerda? Que esa, ni aún los ángeles, ni el Hijo lo sabe, sino solamente el Padre. Y así nosotros muchas veces, lo interesante de esto, hermanos, de tener al Espíritu Santo en nuestra vida, le voy a decir que Dios nunca llega tarde, ni nunca llega temprano. Cualquiera de las dos cosas que pasara, nos hace daño. Si Dios llegara temprano, es como cuando tú a tu hijo le das la llave del carro a los 5 años. Que está llegando, pero le estás dando temprano. Le estás haciendo un daño. ¿Correcto? Y pasa al revés. Le das la llave ya cuando ya está abuelo, dice, pues ahora para qué, ya no puedo ni siquiera disfrutarlo, ¿no? Por eso, hermano, yo les digo algo siempre, disfrute cada día como si va a ser el primero y el último. ¿Sí? Le quiero dar 2 noticias el día de hoy. Una es, hermano, la noticia mala es que todo es temporal. ¿Sí? Esa es la noticia mala. Todo es temporal, todo es pasajero. Y la noticia buena,
todo es temporal. Así que tanto lo bueno hay que aprender y saber que es temporal. No todo el tiempo vamos a estar pasando por eso. Y cuando pase lo bueno, aprender que esto bueno también va a pasar. Tenemos que disfrutarlo lo más que podemos porque también es temporal. Me parece una locura, hermanos, un chiste de que llegamos a este mundo sin nada y llegamos y nos aferramos como si realmente nos vamos a llevar y al final la persona que logra obtener algo, un puesto en eminencia o cosas materiales que dio toda su vida ahí y al final se va sin nada. Salomón tuvo un problema así, dice Salomón, aquel que no se esforzó nada, que estaba en la hamaca ahí con la vida ahí tranquilo, dice, va a tener, dice, el mismo resultado que yo voy a tener. No sé si usted lo ha leído en la versión actual, pero dice, lo miré y tomé un consejo en mi vida, que aquel va a tener la misma sepultura que voy a tener yo. Y así pasa muchas de las veces. Entonces todo es temporal y es pasajero. Amén. Tanto lo bueno como lo malo. Y hay cosas que nos pertenecen a nosotros saber y hay cosas que no. Continuamos en el verso 8, por favor. Estamos en el capítulo 1 de Hechos, para los que acaban de llegar. El verso 8. Les dice, pero, ¿ok? ¿Se acuerdan qué significa el pero? Les da una palmadita y les dice, ya los preocupé con esto, como que, pues entonces, si no nos toca a nosotros saber nada, ¿nos vas a dejar solos, Jesús? Jesús les dice, tranquilos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién, hermanos? El Espíritu Santo, ¿ok? ¿De qué poder está hablando Jesús ahí? Lo vamos a ver más adelantito. Porque dice, me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es un testigo, hermanos? ¿Qué es un testigo? Característica de un testigo. ¿Alguien me puede decir algo rapidísimo, por favor? ¿Alguien que vio? ¿Alguien que estuvo ahí? Sí, en cortas palabras, alguien que trae las pruebas. Sí, cuando a una persona lo llaman a juzgar, a un juzgado, perdón, y te llaman a testiguar, es mínimamente si tienes que ir, tienes que conocer a esa persona. Y porque había una ley en el Antiguo Testamento que dice que cualquiera que venían a acusarlo, si era de boca de 2 a 3 testigos, ese testimonio es verdadero. Y dice también, no admitas calumnias o cosas así por el estilo, chismes, cochambres, le llaman también, cochambres, si no trae 2 o 3 testigos esa persona. ¿Sí? Entonces, es interesante, aquí como Jesús les dice, me van a hacer testigos, porque van a traer el sello, van a traer mi marca, en donde quiera que vayan, en cuanto nosotros vamos, hermanos, y vemos algo, dice, oh, nos recordamos, el Espíritu Santo que me está hablando en este momento, me está diciendo esto. Y ahí automáticamente estamos siendo testigos. Ahora, si vamos a Romanos, por favor, hermanos, capítulo 12. Vamos a leer aquí unos ejemplos que Pablo habla aquí, hermanos, cómo ver. Cuando venimos a Cristo, hermanos, todos, la mayoría venimos sin saber mucho de quién era Jesús. Pero poco a poco Él se nos va revelando. Poco a poco vamos teniendo una relación con Él. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Pablo era alguien sanguinario, la mayoría lo conoce, no vamos a hablar mucho de eso, pero Pablo era alguien que no le negaba la espada a cualquiera, mataba por matar. Prácticamente ese era Pablo, ese era el gran Saulo de Tarso. Sin embargo, él tuvo un encuentro personal con Jesús
quedó ciego, cayeron como escamas, fue a Ananías a orar por él y recuperó la vista. Y Pablo comienza a tener esa relación y comienza la mentalidad a cambiar. Porque la palabra de Dios dice que tal es el pensamiento del hombre o de la persona, tal es. Todo funciona por nuestros pensamientos. Por nuestros pensamientos nos vestimos como nos vestimos, creamos el mundo donde estamos viviendo, el carro que manejamos, todo es un mundo que vamos creando, hermanos. Las habilidades que vamos aprendiendo. Y así nos vamos juntando con las diferentes personas. Por eso Jesús aclaró, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí, ahí está Él. En el libro de Hechos, si nos queda chance lo vamos a ver, si no está bien, lo vimos la vez pasada, estaban congregados en su nombre, todos ahí. ¿Qué pasó? Dijimos que el Espíritu Santo es Jesús y Jesús es el Espíritu Santo y el Padre es Jesús y el Espíritu Santo es uno solo. Espero no enredarme ni hacerme bolas y poder explicarlo bien. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dioses hay? Uno, ¿ok? Es uno solo, pero sin embargo es en diferentes esencias. Entonces aquí, cuando le aparece a Pablo, sabemos que le aparece Jesús mismo en persona, tira de caballo, le da una enseñanza y Pablo comienza a moldear, su chip comienza a cambiar de lo que él hacía antes, de lo que él pensaba antes. Es curioso, hermanos, cómo una persona, es bonito, es curioso y es bonito ver cómo uno va cambiando conforme uno va conociendo más de Dios, conforme vas conociendo más otras personas y cosas así, vamos cambiando, es normal, todos vamos cambiando, amén. La persona que dice yo no cambio, todos cambiamos en un momento y vamos cambiando, pero lo bueno es ir cambiando para bien, mejorar nuestra vida, ir mejorándonos, amén. Capítulo 12, por favor, de Romanos, el verso 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pablo aquí hace un request, los pide, dice, hermanos, que es nuestro culto racional presentar, dice, nuestro cuerpo vivo. O sea, no es simple y sencillo. ¿Cómo es eso? Porque muchas veces pensamos de que adorar a Dios es irte de rodillas de aquí, qué sé yo, a otros lugares, no, ir sufrir, que te den latigazos en el lomo y cosas así. No, hermanos, no se trata de eso. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, ¿ok? Amén, niéguese a sí mismo y sígueme. ¿Por qué dice eso? Porque créeme que hay un yo dentro de cada uno de nosotros que ese jamás va a morir. Siempre vamos a tener esa pelea ahí. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Amén. No sé si usted le ha pasado algo así. La mejor metáfora, el mejor ejemplo es que tenemos 2 lobos dentro de nosotros. Y esos 2 lobos, el lobo blanco y el lobo negro, si quiere verlo así, siempre se están peleando. Siempre. No podemos acabar ni con uno ni con el otro. Pero lo único que podemos hacer es, en el momento de la pelea, el que va a ganar es el que está mejor alimentado. Y así va a ser. El que está mejor alimentado, ese es el que mejor gana. Como hoy en día, la carne nos decía, quédate en la casa, es domingo, ¿qué vas a ir a hacer? Quédate allá. O personas que nos acompañan por primera vez, ¿a qué vas a una iglesia? Puedes ir a otro lugar, puedes ir a hacer esto, puedes quedarte dormido, puedes cortar la yarda. Y créame que se vuelve ingenio uno, se vuelve un genio para pensar tantas cosas que uno puede hacer, amén. Pero nomás te quedas
No sé a usted le pasa, pero ya dice, no, mejor me quedo aquí tomando unas palomitas, viendo una película y todo el plan que querías hacer, no lo haces. Es como cuando quieres hacer ejercicio temprano, ¿sí? Dices, quédate aquí dormido y todo eso porque tienes muchas cosas que hacer y al final no haces nada de lo que fuiste a hacer. Pero si te levantas y vas y haces el ejercicio, como que el cuerpo se activa y te vuelves más productivo. No sé si les ha pasado así, ¿sí? O sea, eso es así. El chiste es no negociar, hermanos, con el yo perezoso. Amén. No le des chance porque te va a poner un montón de argumentos para hacerlo. Ahora, verso 2, por favor, hermanos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué nos tenemos que transformar, hermanos? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿a quién le conviene transformar nuestra manera de pensar? Puede decir conmigo, a mí. Porque de la otra manera dice, no podemos comprobar, no podemos disfrutar, no podemos deleitarnos de las cosas buenas que tiene Dios para nosotros, que tiene ese Espíritu Santo. En cuanto conocemos, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, se recuerdan, lo recibimos y viene la llenura que comenzamos nosotros a transformarnos como esa mariposa que tiene el capullo y luego vuela y todo eso, ¿no? Entonces comenzamos nosotros a cambiar la manera de ver las cosas. Somos más pacientes. Amén. Hay veces que, o no sé si por la edad, pero yo últimamente como que me he vuelto más paciente, hermanos. De verdad, yo era muy impaciente. Yo era alguien tipo los discípulos, hermanos, que querían orar para mandarles que cayera fuego y que los llevara ahí, hermanos, cuando Jesús les dijo, no, tranquilo. Yo era una persona así y digo, Señor, ahora, digo, no todas las peleas tengo que entrar al ring a pelear con las personas. No todas las preguntas tengo que responderlas, ¿sí? No tengo que pelear todas las batallas. ¿A cuánto les está pasando algo así? ¿Sí? Porque a veces uno quiere arreglar a todo mundo o decirle esto y lo otro y dice, tranquilo, sí. No tienes que pelear con todo mundo, no tienes que contestarle a todo mundo. Hay gente que a veces te saca el dedo o no sé qué cosas y te pitan allá y uno como que se te va la paloma y te entran los buitres y quieres sacarle toda la mano por completo a esa persona. Sí, pero ahí como que viene el Espíritu Santo y dice, ¿qué vas a ganar con eso? Y el lobo negro que está ahí dice, sí, sácaselo, tú fíjate, te está ahí manipulando, no, tú puedes, no te dejes esto, el otro. O sea, hermanos, es más inteligente y más sabio y más fuerte, dice la palabra de Dios, un hombre que puede refrenar su espíritu, su propio yo, que alguien que puede devorar una ciudad completa. Es palabra de Dios, está en la Biblia, en Proverbios, hermano. Pero ese es el más difícil de domar. Ya no compites con nadie. Cuando ves, dice, yo no tengo ninguna competencia, yo soy mi propia competencia. Yo lo único que quiero ser es ser mejor que la persona que fui ayer. No que fulano tal, que sutano, gloria a Dios, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y de mí que no se olvide. Amén. O sea, así, uno vas aprendiendo eso. Y el Espíritu Santo dice, wow, ahora sí como que nos estamos llevando bien, ¿ok? Pero antes uno va, el Espíritu Santo dice, no, tú entraste en esa pelea, yo no entré. Y así, pero muchas de las veces tenemos que ir transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Porque hay personas, hermanos, que van por la vida ocupadísimos, ¿ok? Que no les alcanza el tiempo ni para comer. Y tú dices, wow, entonces son bien productivos. Los miras, tienen 2 o 3 trabajos, ¿ok? Y no les alcanza todavía el sueldo, van atrasados con los biles. Ni siquiera van al día, van atrasados. Y ves a otra persona que trabaja tal vez 6 horas, pero como trabaja con inteligencia, con el Espíritu de Dios que le ha depositado, y es una persona que es buen administrador, dices, con 6, 8 horas,
de lunes a viernes, pastor, me alcanza y me sobra todavía. Amén. Pero algo que te puedo decir es, pon a Dios en primer lugar y todas las demás cosas que te serán añadidos. ¿Cuáles son las demás cosas? Todo lo que necesitas para vivir. Amén. Dios es un Dios informado. Dios está informado de todo lo que necesitas para vivir y Dios te lo da. No está mal. Amén. Incluso muchas veces tal vez ni te lo vas a creer. Dices, wow, ¿en serio? Sí, Dios te da. Cuando Dios te bendice hasta que sobre y abunde. ¿Qué es sobre y abunde, hermanos? Que prácticamente no nos alcanza la boca para comer. Que es como cuando te está llenando, no sé si has puesto un vaso que le estés echando agua, como cuando ordeñas una vaca y le das y sale, se desborda por las orillas, que todos los que están a tu alrededor son bendecidos por ti. Eso es que sobre y abunde, que diga, a mí me gusta estar al lado de Chino porque ahí como tacos. ¿Sí? Dices, a mí me gusta estar al lado de aquella persona porque no sé qué, pero siempre encuentra trabajo o siempre encuentra cómo salir de este problema. ¿Sí? Y a veces nos pasa al revés. Andas con el Pancho y por así que no te tocaba a ti, pero pues ya ahora sí que en vacío nos iba a ir la muerte, como le dicen, no te tocaba, pero te encontré aquí mal estacionado, te llevo, ¿sí? Hay personas así, hermanos, que son un imán para traer problemas. Y luego todavía tienen el descaro de decir que otras personas son los del problema. Dice, yo no sé por qué, pero donde quiera que yo voy, siempre me hacen problemas, siempre me causan problemas. Y tú dices, ¿y no te has puesto a pensar que tal vez eres tú? ¿Sí? Pero así nos pasa muchas veces. Así que entender, continuamos por favor en el verso 3 nos quedamos, ¿no? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Así que Dios no nos mandó solos ni mancos, dicen en mi país, a este mundo. Dios nos dio algo, hermanos. Es curioso ver la naturaleza. A mí me encanta observar la naturaleza porque aprendo mucho de eso. Incluso dice la palabra de Dios que la misma naturaleza habla por sí misma que hay un creador. Y veo cómo el reino animal sobrevive. A algunos le dio las garritas, a otros les dio alas, a otros les dio la hormiga, por ejemplo, que es mucho más fuerte que nosotros, hermanos. Creo que puede cargar 10 o 20 veces, no sé, su propio peso. O sea, es algo increíble cómo la naturaleza sobrevive de una manera que tiene su instinto. Pero ¿saben lo que nos está robando a nosotros el instinto, hermanos? Son todas las voces que escuchamos, la televisión, las noticias, el TikTok, el WhatsApp. ¿Qué más existe? A ver, jóvenes. Instagram, Facebook. Ya el Facebook ya hace los viejitos, ya no. MySpace no estaba antes. Ya nadie se recuerda. Pero todas esas cosas nos está robando. Y a veces pensamos que Dios nos va a hablar a través de eso. No, si acaso te va a hablar, invitarte a un lugar, una iglesia o algo que vas ahí, pero no, hasta ahí nada más. De la otra manera nos roban la imaginación, nos roba nuestro instinto que Dios nos depositó. ¿Por qué? Porque Dios, así como le puso a los del resto de la creación instintos para sobrevivir, a nosotros también nos puso un instinto. ¿Y sabes cuándo es el momento de hacer algo? Cuando lo sientes. Cuando sientes hacer algo, hazlo. Si Dios te puso que tienes que hacer este negocio, hazlo. No le platiques a medio mundo lo que vas a hacer. Dios te lo depositó a ti, tú hazlo. Dios te va a dar los medios como hacerlo, amén. Porque los demás te van a decir no puedes, es imposible, esto no sirve, esto lo otro. Porque ellos los están viendo de su expectativa, de
de su punto de vista. Jamás vas a poder hacerle que la persona vea lo que tú estás viendo. Amén, porque eso lo depositó a ti. Pero es cuando Dios te lo depositó. Hay personas que Dios les dio un sueño hace 20 años atrás y no obedecieron. Ahora ya con 90, 100 años quieren hacer el sueño y tú dices, está difícil, no imposible, pero está difícil. Así que cuando Dios te deposite algo, hay que hacerlo, por favor. Escuchar la voz de Dios, amén. Verso 4, por favor, porque de la manera, aquí nos da un ejemplo, hermanos, cómo funciona el cuerpo de Cristo, por favor. No quiero que se me salga del contexto, quiero que vea un ejemplo y usted puede leer todo hasta el capítulo 14 si usted quiere ver cómo Dios nos depositó y nos dio talento, nos dio dones para poder, eso que el Espíritu Santo no viene nomás solo, o sea, viene con habilidades, hermanos. Amén. Y cuando podemos nosotros hacer eso, aprovechar, es algo maravilloso. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice la palabra de Dios, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Somos dedos, manos, uñas, ojos, pies, pero sin embargo nos juntamos. El pie no le puede decir a la mano no te necesito, ni la mano le puede decir al ojo no te necesito. Ambos son útiles y ambos se complementan, gracias. Ambos se complementan, eso es la maravilla de la iglesia, hermanos. Aquí vemos todo tipo de personas y nadie piensa igual. Estaríamos en problemas si todos pensaríamos igual, amén. O sea, lo puedes ver aún en el gusto, cómo nos vestimos, no pensamos igual. En el carro que manejas, no pensamos igual. O sea, ahí se puede ver la manera. Y eso es lo bonito, porque da más choices, da más para elegir. Continúa, por favor, al verso 6. Y dice más ejemplos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado, si el de profecía da un ejemplo, úsese conforme a la medida de fe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere ser profetas? Vemos, ¿sí me entienden? ¿Sí me explico? O sea, es la cosa que a veces dice, y todavía nos sigue dando más ejemplos, dice, o si el de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza. No todos, hermanos, no todos van a enseñar, no todos van a profetizar, no todos van a hacer el servicio. Fíjense, hay personas, hermanos, que tienen un don de servicio que, wow, mi respeto, hacen de todo y pueden con muchas cosas. Y tú dices, ¿en serio? Y para acabarla, ahora sí que, como dice Dios, al que más tiene, más se le da. Y más cosas tiene por hacer y más cosas recibe. Dice, ¿cómo es posible? Eso es así. Y al que no, aún lo poco que tiene, se le quitará. Amén. Ahora, hay una cita bien conocida, hermanos, en Filipenses, por favor. Yo sé que muchos la conocen, pero quiero leerla con usted. Filipenses capítulo 4, en el verso 11 hasta el 13. Hermosa esta palabra y lo sigue diciendo Pablo aquí. Dice así. Verso 11, capítulo 4 de Filipenses. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Me detengo ahí. ¿Alguien sabe lo que es la palabra contentamiento, hermanos? Sí, creo que muchos lo sabemos, ¿correcto? Eso es la palabra que está usando Pablo aquí. Tener contentamiento no es ser, ¿cómo se llama una persona que no es ser conformista? Sino tener contentamiento es, no tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Soy feliz con lo que tengo. Amén. Soy feliz con lo que Dios me ha dado en este momento. Sé que Dios tiene más para mí y no hay problema.
lo recibo, Señor. ¿Puedes decir conmigo? Lo recibo, Señor. Todo lo que tú tienes para mí, lo recibo. Amén. Lo recibo. Porque en el poder de las palabras, hermanos, está el poder de la vida y de la muerte. Muchas veces no recibimos porque nunca pedimos nada. Hay personas que no reciben porque no se atreven a pedir. ¿Sabes lo peor que puede pasar cuando pides algo? Que te quedes como estabas. Muchos se quedaron solteros toda la vida por el temor a ir a pedirle a esa persona que saliera con él o algo. ¿Sí? Pero tenemos que aprender. El contentamiento es eso, que lo da el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, lo tenemos todo. Si tenemos al Padre, si tenemos al Hijo, si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Amén. Y cuando digo todo, es todo. Eso es así. Pablo sabía esto. Les estaba hablando aquí a los filipenses, aquí, hermanos, de un asunto que tenía ahí, pero sin embargo, fíjense, él hablaba de esta manera. Pablo era alguien que tenía los mejores estudios, era alguien que tenía recursos económicos, muchos, ¿ok? Pero sin embargo, él, cuando dice esto, él decía que si tenía que ayunar, hermanos, forzosamente, ayunaba, decía. O sea, él no se la complicaba. Es bonito encontrar a una persona así, hermanos, a un compañero, una compañera que dice, sabes, no se la complica, te tienes que dormir ahí en ese petate, en ese rincón, ahí me quedo. Tengo solo tortilla con sal comemos. Pero hay personas quejosas que dices, no, a mí, mi mamá me hacía el huevito así, estrellado con la yemita y un corazoncito arriba. Y así, si tú no me lo haces así, yo no me lo voy a comer, le dicen a la novia o a la esposa recién casado. Pues si te toca uno así, dile, pues ¿sabes qué? Dile a tu mami que venga y te lo cocine ella. Esto es lo que hay y se acabó. Hay personas así, hermanos, de verdad. Ahora, eso no quiere decir que hay que ir mejorando en la vida, sí. Pero hay veces que la vida te da limones y hay que aprender a hacer limonadas. Y si te da piedras, dice un amigo mío, hay que hacer un tapial, una barda de piedras, ¿ok? A veces así es. Sabes que lo más bonito cuando una persona no te puede hacer daño ni te puede manipular cuando no dejas que eso te penetre. Porque de ti y de mí depende, yo puedo decir lo que yo quiera de ti y eso no lo puedes impedir. Pero sabes lo que no puedo hacer es lastimarte si tú no me lo permites. Porque tú y yo le damos un poder a las demás personas. ¿Cuántos de aquí tuvieron un apodo, un sobrenombre? No tenga pena, ¿ok? Cuando era niño, ¿sí? Si eres mexicano vas a tener un apodo. Dice, bueno, ¿cuántos coinciden conmigo y están de acuerdo conmigo que el apodo que te tocó, tu sobrenombre, fue el que más te enojaba? Que te dijeron algo, porque cuando están atinándole, sí o no, te dicen no, pero el que te enojó, ya te bautizaron ahí. Ese te quedó y hay lugares que literalmente ni siquiera lo conocen por el nombre. Tú vas y tienes que preguntar por el apodo de la persona. Y hay apodos hereditarios que lo pasa del papá al hijo y al nieto, ¿sí o no? Porque se enoja, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ya no te enojas? Ya no te llamas, ya no sueltas, te cortas esa cuerda, porque ya no tienen ese poder sobre ti. De la misma manera, el diablo, hermanos, tiene ese poder sobre nosotros cuando sabes que te dicen algo. ¿Cuántos vieron la película de Volver al Futuro? No me recuerdo si es la 1 o la 2, pero en todas, o la 3, no cuántas hicieron, pero en todas batalla este hombre porque le dicen gallina. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Y se mete en un problemón precisamente por eso, porque se enojaba que le dijeran así. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que cortar ese poder que a veces nos ofende por cualquier cosa. Porque miren, mire, ¿cómo le voy a explicar aquí tantito? Este Rockefeller,
él tenía una costumbre que se quedaba callado. Él entraba a un cuarto de reuniones y esa persona, él se quedaba callado y acostumbraba a hacer eso. Y cuando le preguntaron por qué él se quedaba callado siempre que todos hablaran y todo eso, él reveló algo que es muy cierto. Dice esto: me gusta, dice, escuchar y aprovechar, dice, lo que me están regalando las demás personas. Cuando alguien habla, dice, estoy escuchando, dice, ¿qué me estás regalando de ti? ¿Qué información tú me estás regalando que quieres que yo sepa por lo que me vas a hablar? O sea, cuando una persona habla, hermanos, habla de lo que trae dentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, cuando una persona habla de algo, es por lo que está pasando en su mundo dentro de sí. Amén. Entonces, y lo que está pasando muchas veces nosotros, por hablar tanto y no escuchar, no sabemos lo que está pasando en esa persona. Hay personas que a veces nos atrevemos a dar un consejo sin ni siquiera escuchar lo que la otra persona le está pasando. Amén. Hay que aprender a escuchar. Entonces continuamos aquí este verso, por favor. En el verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es algo, hermanos, que se aprende. ¿Cómo puedes aprender cualquier cosa? Practicándola. Yo estoy practicando es quedarme un poco callado, hermanos, de verdad se los digo, entre tantas otras cosas que estoy practicando. Pero es algo, apenas ayer me pasó, en una reunión que ahora sí que el antiguo José se hubiera sentido muy bien ahí. Pero me mordí la lengua, me quedé tranquilo, ¿sí? Y me sentí bien al final. En el momento no, porque el fariseíto, dice la hermana Sonia, que estaba ahí, me quería atacar. ¿Sí? ¿Por qué no lo dice y todo? Pero después dije, no, es cierto. Ya la persona ya tiene un juicio, ya tiene una ley, ya tiene algo determinado en su cabeza. Si no se lo pudo sacar todas las personas que han hablado con él, ¿por qué me hace diferente a mí? Para empezar, ni siquiera me estaba pidiendo, está bien, adelante, siga. Es algo que se aprende, hermanos. Tenemos que ir aprendiendo y escuchando, sabiendo que tenemos una gente dentro de nosotros que nos ayuda, que nos recuerda, que nos dirige. Verso capítulo 13, por favor, hermanos. Esta es una frase célebre que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué él pone esta frase al final de todo esto, hermanos? Porque ¿sabes qué? Se necesita ser fuerte. Y aparte de eso, necesitas a alguien más fuerte que tú que te esté inyectando eso que necesitas, esa fuerza que simplemente viene del Padre y viene a través del Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. Por eso muchas de las veces tal vez personas se te acercan a ti y dicen: ¿cómo le haces? Yo en tu lugar yo ya me hubiera muerto. ¿Sabes qué le tenemos que contestar ahí? No soy yo, es Cristo a través de mí. Es por el Espíritu Santo que ahora está en mí. Yo en mis propias fuerzas, como dice, yo ya lo hubiera agarrado, lo hubiera ahorcado y pum, se lo hubiera mandado a San Pedro, órale. Pero ya ahora me aguanto y dice: Señor, lo dejo en tus manos. Tuya es la venganza, Señor, tú sabes lo mejor. Y es cuando aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, amén. Ahora, un ejemplo que está aquí en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 16. Y ya con esto vamos a terminar. Sí, Hechos capítulo 16. Y vamos a leer del verso 6 en adelante, ¿sale? Aquí, este capítulo está buenísimo, hermano. Esto está mejor que la novela que está de moda, ¿sí? Te lo recomiendo, léelo y vas a ver que
se puso interesante aquí la vida de Pablo, ¿ok? Le pasaron tantas cosas y todo, hasta encarcelado terminó el pobre. En este capítulo es algo único, ¿ok? Pero el verso 6 dice así para poder ver cómo él escuchaba al Espíritu Santo. Eso es como tener un GPS integrado. ¿Te ha pasado algo en la vida recientemente o alguna vez en tu vida que dices, yo no tenía que ir ahí, pero porque fui ahí encontré esta persona? Y esta persona pasó eso. A mí me han pasado varias veces, pero una de las que más recuerdo, que ya lo he platicado, discúlpeme que a veces soy repetitivo con mis testimonios, pero es parte de ir envejeciendo. Lo bueno que usted está envejeciendo junto conmigo, ¿sí? Bueno, es algo, lo he platicado muchas veces, todos saben que la mayoría que pues, tenemos un negocio de una compañía de construcción y todo eso, pero una vez andando muy difícil los tiempos que estaban y todo, Dios me dirige buscando así, me encontré con una persona que esa persona me ha dado muchísimos contactos, muchísimos trabajos, y tú dices, ¿cómo sucedió eso? O sea, pero sin embargo, nomás tuviste ese sentir de hacerlo. Incluso no vamos tan lejos, hermano. Aquí donde estamos hoy en día, lo he platicado algunas veces, yendo para el trabajo, yo iba así, el lugar donde estábamos estaba pequeño ya, el otro lugar para algunos lo conocieron, y agarro y Dios me dice, tienes que parar ahí, escucho esa vocecita. Paro, me quedo un rato ahí, esperando, y ya llamo, se hace la reunión, historia larga, corta, estamos hoy aquí, hace 10 años creo. O sea, pero aprender a escuchar eso. Ahora, hay veces, hermanos, que vamos a hacer como Balán, que nos va a hablar la vocecita, no la escuchamos, nos habla el burro, no mires a tu hermano, por favor, que tienes a tu esposo ahí a tu lado. Nos habla la mula que está ahí, tampoco miren, ¿sí? Para los que no saben, hay una historia en la Biblia que una mula habló, ¿sí? Le habló a Balán. ¿Por qué? ¿Por qué le habló a Balán? Porque no escuchó la vocecita que estaba adentro. Y muchas veces de esa burra que tenemos nosotros, hermanos, que nos va a hablar, a veces esa no nos va a hablar, nos va a dar unas cachetadas bien puestas que despertemos y hasta después caemos en sí y decimos, Señor, es cierto, por eso me estabas poniendo tal señal, por eso tal persona me habló, por eso el que nunca me habla me llamó, por eso nomás abrí la Biblia y me salió eso. O sea, así es la vocecita, pero a veces necesitamos, hermanos, no que una burra nos hable, sino un ganado completo, a veces. Y a veces somos así, porque el ser humano no cambiamos, hermanos. Desde el principio, usted podrá reír de esa historia, pero yo se lo garantizo que a usted le pasa lo mismo y a mí, y no escuchamos a la burra que nos habla. Bueno, aquí es viendo cómo Pablo tenía afinados oídos, hermanos. Fíjense aquí cómo pasa, dice el verso 6. Y atravesando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ok? ¿Cómo se les prohibió la palabra, el Espíritu Santo hablarles ahí? Tú dices, ¿sí o no era bueno? Buenísimo, correcto, hablar la palabra de Dios es buenísimo. Cualquiera pudiera decir, hazlo. Pero hay cosas que dice, no lo hagas, ¿ok? Y no lo hagas. Cuando dice así, no lo hagas. Fácil, ¿ok? Continuamos, por favor, para ver por qué fue que se los prohibió. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ellos dijeron, no es por aquí, pues vamos por aquí. Pero tampoco era por ahí. Eso, hermanos, es bonito. Tener la voz del Espíritu Santo así que te está guiando, es bonito, ¿ok?
Y saber cuando es así, estar feliz, estar a gusto por la decisión que tomemos en ese momento. Porque hay veces que nosotros tomamos una decisión y a veces nos sentimos mal. Y sabes, el peor error que nos puede pasar en la vida es estar sintiéndonos mal por una decisión que tomaste. Por eso te lo explico, te lo pido por favor. Sé tú tomando la decisión. Yo les digo a mis hijos, cuando ustedes escojan pareja o así, ustedes la van a escoger, ustedes van a, ahora sí que va a ser su problema. Amén. O sea, eso es así, pero toma la decisión. Porque hay personas que dicen, no, yo no tomé la decisión. La tomó la televisión, por las noticias, por el miedo la tomé. No tomes decisiones por miedo, ni cuando andes muy alegre, muy contento, tampoco, porque lo más seguro que vas a estar mal. Las decisiones se toman relajado, pidiéndole a Dios dirección. Amén. Y cuando eso pase, para bien o para mal, di yo tomé la decisión. Y te vas a sentir bien. Lo bueno y lo malo, la recompensa va a ser para ti. Pero no hay tal cosa que tomas una decisión, hermano, y luego te sientes mal toda la vida. Ya no puedes hacer nada. Pídele a Dios perdón, pide perdón lo que tengas que hacer, que dijimos que perdón es un borrador, es empezar de nuevo con algo y ya, tomaste la decisión y adelante, lo que continúa. Cada vez que tomamos una decisión, hermanos, con algo, es abrir o empezar un camino. No sé cómo lo puedo explicar. Imagínate que la vida tiene un montón de caminos y cada vez que tú y yo escogemos una decisión, escogemos este camino con todo lo que viene en ese camino. Es un combo. No podemos agarrar lo bueno allá y llevar. No. Tomamos la decisión, para bien o para mal, gloria a Dios. Señor, ayúdame con esto. ¿Ok? Así, hermano, estar convencido. Y sobre todo, si pusimos a Dios en la situación, estar felices con eso, por favor. Vemos entonces que tampoco se los permitió el Espíritu Santo ir ahí. Muchas veces nos vamos a topar así, que queremos hacer algo bueno aparentemente, pero Dios no nos permite. Así que, estar feliz. Señor, no es por ahí, entonces por acá. Eso también, hermanos, quiero hacer énfasis en este punto. Porque muchas veces nosotros, mire, ¿cómo lo explico de la mejor manera para no ofender a nadie? Hay personas que a veces se la pasa toda una vida orando por algo, pidiéndole a Dios por esta persona o por esta situación, y Dios dice, es que no lo voy a hacer. Simplemente lo único que tienes que hacer es, pasa la hoja, muévete. Es como el que le está pidiendo a Dios que por favor lo saque del mar y todo eso. Y lo único que tenía que ver era ver atrás. Ahí estaba una isla. Ahí estaba su respuesta. Pero a veces nos enfocamos tanto que nos cegamos con algo. Y todo, como lo dije una vez, todo lo que tú y yo nos aferramos y todo lo que amamos te va y tiene el poder para hacerte sufrir. Por eso la palabra de Dios dice, no ames nada ni a nadie más que a Dios en esta tierra. Él nunca te va a fallar. Amén. Él jamás te va a fallar. Pero a veces nos aferramos a algo o a alguien y Dios dice, no. ¿Por qué Dios se molestó con Samuel? Le dijo, ¿hasta cuándo, Samuelito, vas a estar llorando a Saúl? Si yo ya lo deseché. Sí, Señor, pero yo oré por él, yo lo ungí, vuélvelo a ser rey. No va a pasar, Samuel, no va a pasar. Allá tengo uno que es conforme al corazón mío, le dijo Dios, que era David, ¿se recuerdan? Ya lo he preparado, dice. Así es la palabra, Dios es así, hermanos. Hay cosas que tenemos que ver. Es como cuando las cosas pasan de moda, ¿sí o no? Por muy bonita que sea algo, pero si no, ya no está, ya. Y la moda es lo que te acomoda, como dicen. Así que te valga lo que los demás piensen, con que tú te sientas feliz, contento y todo, y adelante. ¿Amén? Pero, continuamos por favor. En el verso 8, ¿no? Dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, ¿ok?
y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio que estaba de pie rogando y diciendo, ¿qué estaba diciendo? Pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿ok? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Eso, hermanos, es hermoso. Ellos querían ir por su voluntad, por su fuerza, ir para Asia, ir para allá. Ah, no, yo quiero ir a aquel lugar, ¿sí? Pero Dios dice, no, es aquí. Es lo bonito, hermanos, de saber escuchar. Porque ¿sabes? La otra vez dije, ¿dónde creen cuando este hombre, este macedonio llega, hermanos? Allí, ¿ok? Y en la Biblia habla mucho de él, que hizo varias grandes cosas que hizo. Está hablando de Cornelio ahí, pero miren. Entonces, ahí Pablo viene, va, pero él quería ir para otro lado. Pero sin embargo, como lo he dicho muchas veces, las personas que te van a captar, que te van a escuchar, es aquella persona que ya tiene esa tierra lista, que ya tienes ese recipiente, es la persona que va a escuchar. De la otra persona, aquí yo puedo predicar la palabra todo el día si es necesario. Unos van a agarrar una cosa y otros van a agarrar otra cosa. Es increíble, pero así es la palabra de Dios, hermano. Aunque es el mismo mensaje, unos agarran uno y el otro agarra. Lo que sea que Dios te hable en este día, agárralo. Es para ti, por favor, ¿sí? Eso es así. Él estaba ya listo. Es como cuando ya, hermanos, los pescados están a la orilla y nomás tienes que llegar y tirar la red y lo sacas. Es diferente a que tienes que meterte allá al fondo, allá a golpear para que salgan o a tirarle comida y esto, el otro. Es bonito llegar así cuando ya está listo, preparado la cosecha. Eso era lo que Pablo tenía que entender aquí y entendió. Él pudo entender lo que estaba pasando, ¿sí? En el verso 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, ¿ok? Y de ahí a Filipos. Tenían una vida ocupada ellos, ¿ok? Estaban mejor que los artistas, ellos viajando por todos. Gira artista traían. Ok, porque aquí quiero llegar a otra historia que pasó aquí y ya con eso vamos a terminar. Que es la primera ciudad y la primera provincia de Macedonia. En una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración. Y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Imagínense, hermanos. Eso es hermoso, ¿no? ¿Sabes qué es obligar que una persona de Dios te obligue a quedarte? Te sirve un buffet ahí. Te pone una king size ahí. Amén. Y te dice, no pase de aquí. Por favor, quédese. Eso es bonito, hermano. Si usted no lo han entendido así, eso es bonito. Tal vez no lo han entendido así porque usted nunca ha atendido a alguien así. A ver. Yo he tenido la dicha, gracias a Dios, que los lugares donde he ido, hermanos, que me atienden muy bien. Lugares que, wow, dices, incluso quieres quedarte ahí a vivir. Porque dices, wow, o sea, eso es bonito. Así, esta mujer agradecida de parte de Dios trató ahí. ¿Ven la diferencia? Que ellos querían ir a otro lugar, pero sin embargo estaba la tierra ya disponible ahí. Eso es escuchar la voz del Espíritu Santo. Verso 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿ok? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando, ¿ok? Aquí empieza otro episodio. Salieron de la casa de ahí, nos trataron y bla, bla, bla. Y sale esta muchacha, ¿ok? Que tenía espíritu de adivinación. Sin embargo, continuamos que era lo que ella hacía, verso 17. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Tenía ella razón en eso? Claro que tenía razón, ¿ok? Quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía, dice la palabra de Dios, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, ahí está con una E minúscula, ¿ok? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí nos vamos a quedar, hermanos. Usted la puede leer en su casa. Pero esta muchacha, ¿a qué voy con esto? Pablo tenía el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les comentaba que nos recuerda, nos dirige, ¿ok? Aparte nos da discernimiento. Hay cosas, hermanos, que lo vas a sentir. Por lo general, las mujeres son más sensibles a eso, fíjense. ¿Ok? No es porque, yo creo que es el cuarto sentido o el sexto sentido. Ya les estoy quitando. Es el sexto sentido. Voy a salir por aquí porque voy a salir apedreado ahorita por las mujeres. ¿Por qué digo esto, hermanos? Que son más sensibles. No soy yo que lo estoy diciendo. Si usted cuenta aquí, le garantizo que todos los servicios van a haber más mujeres que hombres. Ok, yo no soy la excepción. Vaya a cualquier iglesia. Y usted dice, no, es que se lo pongo un poquito más lejos. Vea la vida de Jesús. ¿Ok? Eran las que pudieron sentir eso. Son las mamás, el papá está roncando en el quinto, sexto sueño y la mamá, oye, como que no ha llegado nuestro hijo, como que siento que algo le está pasando. ¿Sí o no? ¿Cuántos son ahí? ¿Sí? Es algo, es que está en su naturaleza, hermano. Las mujeres son eso, son más sensibles. Ahora, eso también, como todo, las puede traicionar. ¿Ok? Porque a veces ahora sí que anda viendo monos con tranchetes o anda sintiendo cosas. Es que no me tengo buen sentimiento de esa persona o esto o lo otro, ¿ok? Y lo más difícil, hermanos, le voy a decir esto, fíjense. Lo más triste o lo más, no sé cómo decir, lo más difícil es una mujer tiene el potencial de que el esposo al final, porque el esposo no se mete en muchas cosas, pero cuando ya le llenaron el buche de piedritas, dice el esposo, ¿sabes qué? Ya, vamos a ir a hablar con esta persona y se acabó, ya dices esto o lo otro. Tiene el potencial de meterlo en problemas, hermana, así que por favor, cuídese porque usted es una, ¿cómo se dice? Un arma fuerte a las manos de su esposo, ¿eh? O sea, es difícil, o sea, y el esposo no anda con tantas cosas. Han habido lugares que la familia se ha tenido que mover de estado a otros lugares o moverse de vecindario porque la mujer ya no se sintió bien o algo y a veces era puro show, amén. Pero muchas veces están en lo correcto, ¿ok? Porque la mujer sí está más sensible, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, mujeres, gracias a Dios por sus vidas, que Dios les ha dado eso, de que son más sensibles. Porque a veces el esposo andamos con nuestros laureles y no nos damos cuenta de nada. Si no, note esto, va a ver, que a veces llega la persona, el invitado, se sienta ahí, ya pasó una hora, el hombre está como si nada, pero la mujer ya se dio cuenta. No le hemos dado de comida, no le hemos dado un agua, no le hemos esto, lo otro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Es que en la mujer está eso. ¿Ok? Son más sensibles a lo que está pasando. Bueno, desde los más fuertes, mujeres, y lo van a dar al aplauso, ¿no? Y para los hombres, un aplauso también a los hombres. Dios les bendiga. Bueno,
Si las mujeres son más inteligentes y tienen 6 sentidos, hermanas, por favor, ¿cómo piensan que un hombre con 5 sentidos y que no es inteligente las va a entender? Póngase de pie, vamos a adorar a Dios, por favor.